trabajo como editora de cultura y de entretenimiento y tendencias. Estaba a punto de dar los temas que iban a ir en la edición de domingo. Imagínense por un segundo que ustedes están aquí sentados escuchando una charla y cada uno recibe un mensaje de texto de su madre que le avisa que ha vivido engañado toda la vida, que su padre no es quien han pensado, que es otro que vive en la misma ciudad y los va a conocer. Aunque ustedes crean que este tipo de cosas solo ocurren en las novelas y en las películas, es absolutamente real y me ocurrió a mí. Obviamente es un momento de quiebre en la vida, porque me ocurrió cuando yo ya tenía 34 años, tenía una carrera, un esposo, un hijo de 1 año, y tener que empezar la vida desde cero, tener que empezar desde cero a preguntarme quién soy, de dónde vengo, de dónde provienen mis genes, qué contenido tienen esos genes. Es una de las tareas, tal vez la tarea más importante y más desafiante que he tenido que enfrentar en toda mi vida. ¿Qué hice con ese impacto de noticia? Pues resulta que una de las herramientas que sostienen mi vida es la escritura. Entonces, ¿qué hice? Escribí una novela que se llama Mi padre y otros accidentes, porque siempre nos han enseñado que los hijos son el accidente. Las mujeres dicen, ay, quedé embarazada por accidente, ay, no me cuidé y tuve un accidente. Definitivamente ya no estábamos esperando otro hijo y tuvimos el accidente. Siempre se cree que el hijo es el accidente y yo me pregunto, ¿qué tal si los padres son el accidente del que todos salimos vivos? Con esta idea en la mente y a través de un proceso que empezamos mi nuevo hipotético padre y yo, de encontrarnos cada semana, él me contaba una historia de su vida, yo le contaba una historia de mi vida y así conocimos infinidad de restaurantes, de cafeterías. Yo creo que en Cali pensaban que éramos una pareja disfuncional porque llorábamos en pizzerías, en restaurantes, en cafeterías, sobre el desayuno, sobre el almuerzo. El hecho es que tuvimos un periodo muy importante para conocernos desde cero y yo lo veo como una oportunidad, porque muchas veces las personas ya están completamente saturadas de las historias de sus padres, ¿o no? Muchas veces, otra vez mi papá con su misma historia, otra vez tener que escuchar cómo conoció a mi mamá en aquel día en el paseo familiar, otra vez el abuelito con la misma historia de cuando era joven. Y resulta que para muchas familias el relato familiar es pesadísimo, es aburrido, es una carga, pero para mí, que conocí a mi padre a los 34 años, era una completa sorpresa, era es como asistir a una serie de Netflix por entregas y el nuevo episodio, quién sabe qué va a revelar sobre mí. Entonces, definitivamente me doy cuenta que la realidad no es fija, no es como un trozo de metal, de hierro. La realidad es móvil, es maleable, porque está hecha de simbolismos, de palabras y de metáforas, y es posible transformar realidades muy duras de la vida en realidades alimento a través del poder de la palabra y a partir del poder del arte, porque con las situaciones duras de la vida hay que hacer algo para que no se queden habitando dentro de nosotros y gobernándonos desde el fondo de la psiquis. Hay que sacarlas a flote. ¿Y cómo se hace eso? Unos lo harán a través de la danza, si ese es su idioma, otros lo harán a través de la pintura, otros lo harán a través, qué sé yo, de su servicio social, de su filosofía, de la religión. La forma que yo encontré para elaborar esta noticia tan impactante en mi vida fue la palabra. Cuando me senté a escribir la novela, pedí 3 meses en el periódico, una licencia para sentarme a escribir. Y me tomó 3 años. Creí que la iba a acabar en 3 meses y me tomó 3 años, porque a veces me sentaba a escribirla y las manos me temblaban, no podía contener las lágrimas, era tan duro explorar algunos episodios del pasado, de la infancia,
que definitivamente tenía que parar de escribir porque era demasiado fuerte la experiencia y empezar a escribir otros capítulos de más adelante con otros personajes, pero a la segunda vez que intentaba lograba un párrafo, quizá después lograba un párrafo y medio, al cabo de un año logré una página. Me refiero a los momentos más duros de la novela, lograr una página. Luego ya logré escribir sin llorar. Luego aprendí a leer lo que había escrito sin llorar. Ahora puedo hablar de ello con absoluta alegría y paz de alma y felicidad, porque la escritura obró en mí una experiencia sanadora. Muchas veces se dice que la escritura es catártica y creemos que eso es una frase de cajón o un cliché, pero yo doy fe del poder catártico de la expresión. Como digo, unos lo harán a través de la palabra, que es mi elemento, otros lo harán a través de otra forma, pero siempre hay que hacer algo con la experiencia demoledora para que no nos devore. Y hoy quiero compartirles 3 ejercicios de perdón, porque vivimos en un país, ustedes están en un país que habla de perdón con las FARC, que habla de perdón con las autodefensas, de perdón con, en fin, todos los sectores políticos. Es un país que está enfocado en hablar de perdón, pero yo creo que el perdón más urgente y más importante que tenemos que entregar es el perdón al interior de las familias, porque es allí, en la cercanía, en el roce, en la interacción entre padres e hijos, entre esposo y esposa, entre hermanos, donde por cercanía se causan las heridas del alma más profundas y tal vez más difíciles de perdonar. La novela me permitió identificar 3 ejercicios del perdón que ahora comparto con ustedes y que no nacen de la teoría. Son ejercicios probados que vienen del llanto, de la verdad, de ir hasta las catacumbas del alma y enfrentar la verdad interior, y por eso estos ejercicios creo que no solamente me salvaron a mí, sino que son universales y son muy sencillos de aplicar, y como digo, provienen de mi ejercicio literario. Uno de esos es el ejercicio del cubo de Rubik. Ustedes conocen el cubo, ¿no? Han jugado alguna vez a armarlo, saben que gira, que da vueltas, que tiene muchos colores, unos lo arman, otros no, otros hacen trampa y arrancan las fichas y las acomodan por el lado que es y dicen que lo lograron armar. En fin, el cubo Rubik para mí fue muy importante, porque resulta que cuando tú tienes un personaje, ya sea en la novela o en la vida real, ese personaje es como una de las caretas del cubo de Rubik. Por ejemplo, el perdón a la madre que te engaña a 34 años, en mi caso era la imagen que yo tenía de esa madre por perdonar, era una de las casillas. Y cuando uno observa solo la casilla, solo puede ver lo negativo. Me engañó, me llevó a conocer otros padres que no eran los míos para obtener dinero, me mintió, abusó de mi confianza, hizo estas y estas y estas cosas en mi contra. Entonces, el único discurso que parte de ese pequeño cuadro del cubo de Rubik es un discurso de autocompasión, de autoconmiseración, que valida, pero que definitivamente si uno permanece allí no va a avanzar hacia ningún lado. Este es el hombre del que les hablo, al que tuve que conocer desde cero. Entonces yo me imaginé que un personaje literario es como un cubo de Rubik. Si quieres armarlo y si quieres encontrarle sus diferentes facetas en orden y comprender cómo funciona, tienes que trabajarlo, tienes que entender sus mecanismos. No puedes verlo desde una sola perspectiva, sino que tienes que entender que ese personaje tiene alto, ancho, profundidad, que gira, que alguien lo desordenó en algún punto de la vida. Entender cómo funciona el mecanismo del personaje es bastante parecido a entender cómo funciona el mecanismo de otro ser humano. Y al ver a las personas no como una careta plana de un cubo de Rubik, sino como un sistema tridimensional, encuentras la humanidad del personaje. Encuentras que tiene una historia, que tiene un pasado quizá muy duro, una infancia con muchos traumas, una adolescencia,
un presente agobiante, un futuro en el que quizá puede reinventarse, encontrar que las personas que odiamos son tridimensionales y que no nacieron ni murieron en el momento en que nos infringieron dolor, nos hace humanizar la visión que tenemos sobre el otro. Entonces, cuando no entiendan por qué otro hizo lo que hizo, por qué los hirió de esa manera, intenten verlo como si fuera un cubo de Rubik y no se queden en una sola casilla, porque ahí no está la verdad. La verdad está en girarlo, en darle vueltas, en encontrar su tridimensionalidad, en descubrir cómo funciona. Y entre mejor lo comprendan, más fácil llegará la sanación, porque la sanación nos han enseñado que es mágica y que el perdón es una palabra mística. Perdona a los que te ofenden, perdona 70 veces 7, y eso es real. Pero muchas veces se vuelve teoría o se vuelve una imposición religiosa, cuando yo creo que el perdón es un trabajo que todos tenemos pendientes en mayor o menor medida, pero que es un trabajo posible. El segundo ejercicio es el de la silla vacía. Cuando tenía capítulos muy duros por escribir y no entendía muy bien cómo funcionaba la mente de un personaje literario en mi novela, ponía yo una silla y me sentaba a dialogar con ese personaje, o incluso me sentaba a dialogar con mis propias emociones. Una vez, por ejemplo, senté al odio. Le dije: a ver, odio, dime, ¿qué tienes para decirme? Y el odio empezó a hablar, y yo no intentaba frenarlo ni ponerle imperativos morales ni éticos, sino que el odio hablaba y se expresaba y me reveló muchísimas cosas sobre mí misma, muchísimas cosas que yo había perdido de vista, y me tocó responderle: es que no te he protegido suficiente, ¿qué esperas de mí? Y surgió algo que me dijo mi odio, y es: pon distancia, protégeme, porque por querer perdonar rápido, a los 5 minutos, a la hora, estás desoyendo el daño que estamos sufriendo emocionalmente. Entonces, yo creo que incluso el odio tiene algo que decirnos, incluso la rabia tiene algo que decirnos, incluso el sentimiento de abandono, la ira, la frustración, todos los sentimientos los podemos sentar en esa silla vacía y hacer un ejercicio como una burbuja y dejar que se expresen, no impedirles que hablen, y veremos cuántas cosas tiene nuestro ser interno para decirnos. El ejercicio de la silla vacía es esencial para el autoconocimiento, porque vivimos en una sociedad que bloquea la expresión de las emociones problemáticas. Entonces, si tú vas al psicólogo, no, en 3 sesiones tienes que solucionar esto. Si vas donde el médico, tienes que perdonar ya mismo, porque el odio es la raíz del cáncer. Entonces, de una vez te clasifican como que vas a sufrir de una enfermedad si no perdonas y hablas. ¿Cómo no has perdonado a tu mamá? Es el colmo si es tu madre. Y resulta que estamos en una sociedad que cercena la expresión, que cercena al síntoma disfuncional, lo silencia, lo calla. Las mismas iglesias dicen: bueno, vamos a imponer manos y a curar a todos de su odio, y resulta que ¿dónde queda el proceso individual de cada persona? En los colegios, en las universidades, en los hogares, en las iglesias, en las empresas. Siempre el síntoma problemático hay que silenciarlo, hay que callarlo. Al que le hicieron bullying hay que callarlo para que no dañe la imagen. En fin, vivimos en una mordaza social que hace que carguemos, yo creo que con una bomba de tiempo adentro, que se va a expresar de alguna manera. Y hacer el ejercicio de la silla vacía e incorporarlo a nuestras vidas es una forma amorosa de relacionarnos con nosotros mismos, de darnos voz. No significa ir a agredir al otro, sino simplemente permitirnos conocer qué tiene ese sentimiento para decir. Por ejemplo, muchas personas que sienten odio, vuelvo a ese sentimiento, y lo niegan, terminan manifestándose, sí, en forma de enfermedades, en forma de problemáticas mayores, en formas autodestructivas, en adicciones, en situaciones disfuncionales, cuando qué mejor sería ser el mejor amigo de nosotros mismos y escucharnos sin juzgar.
Y un tercer ejercicio que funcionó a través de la novela es el ejercicio del caballero, así lo llamé yo. Eso no existe, estos nombres fueron una forma mía de darlos a conocer. El ejercicio del caballero en el perdón significa entender que el otro no tiene por qué. El otro no tiene por qué quererte, y suena muy duro decirlo, pero el otro no tiene por qué ser tu mejor amigo. No tienes por qué caerle bien al otro, no tienes por qué ser su mejor amigo. No necesariamente el otro te tiene que entender, amar, querer y mimar como eres. Entonces, un ejercicio de caballero es permitirles a los demás ser los demás. En el caso de mi madre biológica, mi ejercicio literario me llevó a un punto de entender que yo tenía una imagen idealizada de la madre como una virgen sufrida, pura y casta, en el que obviamente mi madre biológica no encajaba. Y es injusto querer que un ser humano tridimensional, con falencias y con historia, encaje en un ideal cultural arbitrario. Tuve que reconocerla como ser humano, dejar hablar a mis emociones y luego darle a ella permiso. Creo que el momento máximo de sanación entre nosotras ocurrió cuando yo le di permiso de no quererme. Y hoy en día yo creo que ella liberada de esa carga materna y yo liberada del sentimiento de rechazo, hemos podido construir una nueva dinámica e incluso mis hijos han entrado allí a ser mediadores de la reconstrucción de los afectos, pero todo partió por darle permiso al otro. Incluso si es tu padre, tu madre, tu profesor, tu ex mejor amigo, tu pareja, decirle, te doy permiso de marcharte de mi vida. Te estoy dando permiso de alejarte de mí porque te hace daño. Te doy permiso de ser humano. Te doy permiso de ser una persona que se equivoca. Te doy permiso de no ser la Virgen María. Te doy permiso de no ser el mejor padre que puedes ser. Te doy permiso de ser humano. Y la liberación no solamente es para el otro, sino para uno, porque las expectativas se acomodan, la falta de esos ideales que se nos imponen también como mordaza y que nos roban humanidad, quedan en su justa medida, pero nos hace sentir más libres dejar a los otros ser los otros. Y la última idea que quiero compartirles es que vivimos en un país muy violento verbalmente contra el padre. Ustedes habrán oído frases como madre es madre y padre es cualquiera. Lo que importa es la mujer y el hombre hoy está, mañana no. Incluso asistí a una piñata en estos días con una mamá que le estaba diciendo a otra delante de su hijo varón, mi hijo es mío, no es del papá, y como yo lo tuve en mi vientre 9 meses, pues es mío y él, que vaya o que venga, da igual. Y ese niño ni siquiera ha cumplido el 2.º año de vida y ya está aprendiendo desde la cuna que su rol como padre es secundario, terciario, que los hombres son prescindibles de la vida de los hijos, que la importante es la madre y que el padre es amputable de la vida de las personas. Y a través de la experiencia de escribir Mi padre y otros accidentes y de conocer desde cero a este nuevo padre, pude entender la enorme falta simbólica, psicológica, emocional y espiritual que hace el padre en la vida de los hijos. Por eso la invitación también es a apreciar ese rol, a construirlo, a ser nuevos referentes de padre. Incluso los que no han tenido padre pueden reinventarse como padres para la siguiente generación, porque según los indicadores del Registro Mundial de la Familia, en Colombia 8 de cada 10 niños nacen sin padre. Creo que es una cifra alarmante. Estamos por debajo del África subsahariana en concepción de la paternidad presente. Y estamos en mora de cambiar esas estructuras como mujeres, de darle lugar al hombre en dignidad como padres y desde los hombres de aceptar ese rol, de no delegarlo, de no creer que es un rol menor, para que tengamos una sociedad más equilibrada, más sana, que no tenga que enviar un mensaje de texto diciendo cuál es el nombre de su verdadero padre. Gracias.